Pero es que el presidente del gobierno va a Ceuta y dice que ha sido una invasión terrestre, una afrenta contra la soberanía española, y no se sabe de quién. Y no dice quién ha sido el que ha hecho la invasión no lo dice. Habrán sido los astros, no lo dice. ¿Qué pasa? No se puede hacer tantas concesiones desde la política nacional a Marruecos, tantas a cambio de nada. Tenemos que seguir una amistad 100% iguales. Tenemos que seguir una lealtad de años de historia de vecinos, pero una lealtad a un país como España, que es el primer país proveedor de Marruecos, a un país como España, que lo ha protegido a Marruecos en cualquier instancia de la institución europea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pagan así? ¿Qué le debemos? ¿Qué le debe el Gobierno nacional a Marruecos para que nos paguen así y aguantar? ¿Qué le debemos? ¿Qué le deben? España está aquí antes, mucho antes, ni siquiera que fuera un sueño la nación marroquí. ¿Qué está pasando realmente entre el gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos? Porque una cosa es mantener buenas relaciones con un país vecino, algo lógico, necesario y hasta imprescindible, y otra muy distinta es que cada vez que Marruecos aprieta, España parezca obligada a medir hasta la última palabra para no incomodar a Rabat. Y los españoles tienen derecho a preguntar. Tienen derecho a preguntar qué obtiene España a cambio de esta relación. Tienen derecho a saber cuáles son exactamente los compromisos adquiridos. Y, sobre todo, tienen derecho a exigir que cuando Marruecos cuestione, directa o indirectamente, cuestiones que afectan a Ceuta y Melilla, la respuesta del gobierno español sea inmediata, inequívoca y contundente. Porque estamos hablando de territorio español. No estamos hablando de una cuestión secundaria de política exterior, ni de una discusión diplomática que solamente interese a 4 funcionarios en un despacho. Estamos hablando de españoles que viven en Ceuta y Melilla y que necesitan saber que detrás de ellos hay un Estado dispuesto a defenderlos sin titubeos. Y por eso resulta especialmente grave la sensación de dependencia que se ha instalado alrededor de Marruecos. Cuando Rabat controla con contundencia su lado de la frontera, la presión disminuye. Cuando ese control falla, Ceuta puede encontrarse sometida a una situación extraordinaria. Esa realidad debería hacernos reflexionar sobre algo elemental. Un país serio no puede permitir que la tranquilidad de una parte de su territorio dependa de la voluntad política de otro Estado. El propio Juan Jesús Vivas ha reclamado precisamente reducir esa dependencia. Y aquí aparece la pregunta verdaderamente incómoda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede España encontrarse en una posición en la que Marruecos dispone de semejante capacidad para influir sobre lo que sucede en nuestra frontera? Y después está el enorme elefante en la habitación, el Sáhara Occidental. España modificó en 2022 una posición mantenida durante décadas y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la opción más seria, realista y creíble. Aquello supuso un giro político enorme. Y cuando un gobierno realiza un cambio de semejante magnitud, lo mínimo que puede exigir el ciudadano es transparencia absoluta. ¿Qué consiguió España? ¿Cuáles fueron las contrapartidas? ¿Qué compromisos asumió Marruecos? ¿Y qué garantías recibió España respecto a Ceuta, Melilla, inmigración, fronteras y cooperación? Preguntarlo no significa afirmar que exista ningún pacto secreto. Significa exactamente lo contrario, exigir explicaciones para que no haya espacio para sospechas. Porque cuando un gobierno no consigue despejar las dudas, esas dudas crecen. Y Pedro Sánchez debería ser el primer interesado en hacerlo. Que salga, explique con absoluta claridad cuál es la relación actual con Marruecos y diga qué líneas rojas tiene España. Y hay una línea roja que debería pronunciarse sin rodeos. Ceuta y Melilla son España. Punto. No están en negociación. No son una moneda de cambio. No forman parte de ninguna concesión diplomática. Y su soberanía no debería depender jamás de que Rabat esté contento o enfadado con el gobierno de turno. Por eso lo verdaderamente preocupante no es solamente Marruecos. Lo preocupante sería que España terminara acostumbrándose a vivir pendiente de Marruecos. Pendiente de si controla la frontera. Pendiente de si coopera. Pendiente de si protesta. Pendiente de si amenaza. Pendiente de qué declaración llega desde Rabat. Eso no es una relación equilibrada entre dos países. Una relación sana consiste en cooperación, sí, pero también en reciprocidad y respeto. España puede querer llevarse bien con Marruecos sin arrodillarse ante Marruecos. Puede cooperar en inmigración sin renunciar a defender sus intereses. Puede tener relaciones comerciales excelentes sin aceptar cuestionamientos sobre su territorio. Y puede mantener diplomacia sin confundir diplomacia con silencio. Así que quizá la pregunta que debería hacerse hoy Pedro Sánchez no sea cómo evitar enfadar a Marruecos. Quizá debería preguntarse algo bastante más sencillo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de España para que los españoles de Ceuta y Melilla dejen de sentir que están solos cada vez que llega una crisis? Porque ellos no tienen que demostrar su españolidad. Es el Estado quien tiene que demostrar que está dispuesto a defenderla.
La UCO valora en más de 750 millones de euros la corrupción vinculada al Partido Socialista en los rescates de la SEPI. La Guardia Civil sospecha de las ayudas públicas a un total de 8 empresas, entre las que se encuentran estas compañías que ven. Es el caso de Duro Felguera, a la que se le regó con 120 millones de euros de dinero público mientras la Fiscalía investigaba a la empresa por casos de corrupción. Según las notas intervenidas a un exministro venezolano relacionado con la empresa y con las cloacas socialistas, José Luis Ábalos informó puntualmente a Pedro Sánchez de todas las gestiones que se estaban haciendo relacionadas con el rescate de esta empresa, de Duro Felguera, algo que le sorprendió al exlíder chavista, que también ejercía de contacto de Zapatero para los negocios petrolíferos en Venezuela. Es el último rescate público aprobado por el gobierno de Sánchez que está en el punto de mira de la justicia, los 120 millones a Duro Felguera. La empresa arrastraba una importante deuda con el gobierno venezolano y, según Libertad Digital, Ábalos reportaba directamente al presidente que las reuniones sobre Duro Felguera con Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, eran exitosas. Un ejemplo sería este mensaje. Aquí Ábalos informaba a Sánchez de la visita de Delcy Rodríguez y también le transmitía que sus gestiones habían permitido a Duro Felguera cobrar. El presidente le contestó con un bien. Pero hay más. Nervis Villalobos, el que fuera viceministro con Hugo Chávez y contacto de Zapatero, también deja escrito lo siguiente. Es muy extraño ver a un ministro español reportar al presidente de España sus gestiones para que una empresa privada cobre dinero del gobierno venezolano, más aún cuando ese contrato está siendo cuestionado por la Fiscalía española. Villalobos cree que el rescate está al límite de la ley porque cuando se acordó, la Fiscalía ya investigaba a esta empresa por corrupción. 750 millones de euros. Repito la cifra porque merece la pena escucharla despacio. Más de 750 millones de euros en operaciones con dinero público bajo sospecha en una investigación de la UCO. Y aquí es donde a cualquier español, vote a quien vote, debería encendérsele una alarma. Porque estamos hablando de dinero público. No es el dinero de Pedro Sánchez. No es el dinero de un ministro. No es el dinero del PSOE. Es nuestro dinero. El del trabajador al que Hacienda le descuenta una parte de su nómina antes incluso de que pueda tocarla. El del autónomo que paga impuestos facture mucho, poco o prácticamente nada. El del pequeño empresario que tiene que justificar hasta el último euro. El de millones de familias a las que se les exige cumplir escrupulosamente con sus obligaciones mientras contemplan cómo una investigación de la Guardia Civil pone bajo la lupa operaciones públicas que suman semejante barbaridad. Y después nos preguntamos por qué existe desconfianza hacia la política. ¿Cómo no va a existir? Estamos hablando de investigaciones sobre ayudas y contratos públicos y de presuntas mordidas, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Presuntas, sí. Porque esto tendrá que investigarse y serán los tribunales quienes determinen quién cometió delitos y quién no. Pero políticamente la pregunta ya puede hacerse. ¿Qué controles había? ¿Quién supervisaba estas operaciones? ¿Quién daba el visto bueno? ¿Quién conocía qué empresas recibían determinadas ayudas? ¿Quién comprobaba que las decisiones respondieran exclusivamente al interés público? Porque resulta muy cómodo que cuando llega una investigación de estas dimensiones todo el mundo empiece a mirar hacia otro lado. De repente nadie sabía nada. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Nadie preguntó nada. Y si finalmente resulta que hubo irregularidades, tendremos que creernos que alrededor de todo aquello había responsables políticos que casualmente vivían en una especie de oscuridad permanente. Pues no. Gobernar también significa responder por lo que sucede bajo tu administración. Y esto es precisamente lo que debería enfurecer al contribuyente. Al ciudadano corriente, si Hacienda le reclama 500 euros, no le sirve decir, yo no sabía nada. Que pruebe. Que presente documentos. Que justifique. Que pague. Pero cuando hablamos de cientos de millones de euros de dinero público bajo investigación, parece que tenemos que aceptar explicaciones políticas de 3 frases y pasar rápidamente al siguiente tema. ¿Perdón? Estamos hablando de más de 750 millones de euros en operaciones investigadas. Para comprender la dimensión, olvídense durante un momento de siglas y partidos. Imaginen todo lo que representan 750 millones. Hospitales, colegios, dependencia, vivienda, infraestructuras, ayudas a familias, seguridad, servicios públicos. Y ahora entiendan por qué cada euro de esas operaciones tiene que quedar perfectamente explicado. Hasta el último. Porque precisamente por eso la corrupción es especialmente repugnante cuando afecta al dinero público. El dinero público no aparece mágicamente en una caja fuerte del Estado. Sale del bolsillo de los ciudadanos. Cada millón malgastado es dinero que alguien tuvo que trabajar para generar. Y mientras tanto seguimos escuchando discursos sobre solidaridad, justicia fiscal y necesidad de contribuir. Perfecto. Pero la justicia fiscal tiene 2 partes. La primera es que los ciudadanos paguen lo que legalmente les corresponde. Y la segunda, que parece olvidarse con demasiada frecuencia, es que quienes administran ese dinero respondan hasta del último céntimo.
No puedes exigir sacrificios permanentemente a la población y después reaccionar con normalidad cuando aparecen investigaciones de semejante magnitud. No puedes pedir confianza ciega. La confianza se gana. Y se gana con transparencia. Así que aquí no queremos consignas. No queremos un «y tú más». No queremos que nos expliquen qué hizo el PP hace 15 años. Y tampoco nos serviría que el PP utilizara un caso semejante para ocultar los suyos. Queremos saber qué ocurrió con este dinero. Punto. Porque esta es precisamente una de las enfermedades de la política española. Cuando aparece un escándalo que afecta a los tuyos, inmediatamente buscas uno de los otros. Como si dos casos de corrupción se anularan mutuamente. No. Si roba uno, que responda uno. Si roban dos, que respondan los dos. Y si son 20, los 20. Da igual el carnet. Lo verdaderamente democrático no es defender a un partido cuando aparecen sospechas. Es defender al contribuyente. Y ahora mismo el contribuyente merece explicaciones. Porque la UCO no es un tertuliano de televisión. No es un YouTube. No es la oposición haciendo campaña. Estamos hablando de una unidad de la Guardia Civil dedicada a investigaciones de enorme complejidad. Y cuando una investigación alcanza operaciones por semejante cantidad, el gobierno debería ser el primero interesado en abrir puertas y ventanas. Documentación encima de la mesa. Contratos encima de la mesa. Expedientes encima de la mesa. Nombres de quienes autorizaron las operaciones encima de la mesa. Y que se investigue absolutamente todo. Porque si todo fue correcto, la transparencia permitirá demostrarlo. Y si no fue correcto, que caiga quien tenga que caer. Ese debería ser el estándar. Pero hay otra pregunta todavía más incómoda. ¿Cuántas cosas tienen que aparecer antes de que alguien asuma responsabilidades políticas? Porque hemos normalizado una estrategia extraordinariamente eficaz, esperar a la responsabilidad penal. No estoy imputado. No estoy condenado. No existe sentencia firme. Claro. Pero la responsabilidad política y la responsabilidad penal no son lo mismo. Para entrar en prisión hace falta una condena. Para exigir explicaciones políticas, basta con que existan decisiones tomadas bajo tu responsabilidad que requieran ser explicadas. Y esa diferencia parece haberse evaporado. Por eso este asunto no debería convertirse simplemente en otro titular que dure 48 horas. 750 millones de euros en operaciones investigadas no son ruido político. Son una cifra suficientemente gigantesca como para exigir respuestas claras. ¿Quién decidió? ¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién se benefició? ¿Hubo intermediarios? ¿Hubo comisiones ilegales? ¿Hubo trato de favor? ¿Y hasta dónde llegaban las responsabilidades? Eso es lo que queremos saber. Y mientras esas preguntas no tengan respuesta, nadie debería pedirle al ciudadano que mire hacia otro lado. Porque el dinero público tiene una característica maravillosa cuando lo administran los políticos. Siempre parece que no es de nadie. Hasta que llega el momento de recaudarlo. Entonces resulta que sí tiene dueño. Tú. Tu nómina. Tu empresa. Tu IVA. Tu IRPF. Tus impuestos. Por eso, cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando simplemente de políticos contra políticos. Estamos hablando del ciudadano frente a quienes puedan haber utilizado indebidamente el dinero que ese ciudadano estaba obligado a entregar al Estado. Y ahí debería desaparecer cualquier camiseta ideológica. Que investiguen. Que publiquen. Que expliquen. Y si finalmente los tribunales acreditan delitos, que los responsables devuelvan hasta el último euro y afronten las consecuencias que marque la ley. Porque España no necesita ciudadanos que paguen más para alimentar posibles agujeros. Necesita administraciones que expliquen mejor qué demonios hacen con el dinero que ya pagamos. Primero, muy buenas Laura, noches a todos. Te quería preguntar lo primero, Laura, por esta acusación que hacen desde Marruecos, ¿no? Los malos tratos, las agresiones, llegan a decir que supuestamente inflige la policía española a los inmigrantes que entran en Ceuta. ¿Hay algo de verdad en esto? Es que conviene aclararlo, porque como decía Carmen, el gobierno está en silencio. Tiene que venir... Tiene que venir Marruecos a hablar de derechos humanos y tiene que venir Marruecos a hablar de que la policía española pega a los ciudadanos de verdad. Eso es increíble. Y más grave aún es que no salga ninguna autoridad a defender a los compañeros de Policía Nacional que se les acusa de algo tan grave. Mira, justo aquí al lado no se puede mostrar, pero una compañera nos ha estado contando una situación en la que le ha salvado la vida a un niño que estaba convulsionando en esas colas que se hicieron en jefatura, estaba bastante mal. Y el niño la ha reconocido aquí a la compañera y ha venido a abrazarle, a darle las gracias. O sea, esa es la realidad. Aquí lo hemos visto, los policías nacionales, locales, guardias civiles, se tiran al agua poniendo en peligro su vida para salvar a la gente. Esa es nuestra policía. Claro, yo creo que es un poco, la historia es exactamente al revés de lo que lo cuenta Marruecos, ¿no? Que es allí donde los inmigrantes, especialmente subsaharianos, reciben en ocasiones esos malos tratos, son abandonados incluso en mitad del desierto
etcétera, etcétera. Y muchos de ellos dicen que prefieren vivir y morirse de hambre aquí en España si hace falta antes que regresar a Marruecos, ¿no? Donde temen las consecuencias de lo que les puede hacer allí la policía. Creo que Laura ahora no nos escuchas bien. Pero bueno, le estaba comentando con Laura. Sí, ya me escuchas, sí, había perdido completamente sonido. Te decía, Laura, que yo creo que es más bien al revés la película, sí. Que si en algún sitio hay maltrato a los inmigrantes, especialmente a los subsaharianos que llegan a Marruecos, es allí, por parte... A ver si ahora resulta que los malos de esta historia van a ser los policías españoles. Porque esto ya empieza a resultar verdaderamente indignante. Después de una entrada masiva que puso a Ceuta contra las cuerdas, después de policías trabajando bajo una presión absolutamente extraordinaria, después de una ciudad intentando gestionar una situación para la que evidentemente no estaba preparada, aparece un organismo oficial marroquí y señala a las fuerzas de seguridad españolas por supuestos malos tratos. Pues perdonen, pero una acusación de semejante gravedad requiere pruebas de semejante gravedad. No basta con señalar a nuestros agentes. No basta con recoger testimonios y convertir automáticamente cada acusación en una verdad demostrada. Si existen pruebas de que un policía español cometió un abuso, que se presenten. Que se identifique a la gente. Que se investigue. Y si cometió un delito, que responda ante la justicia. Así funciona un Estado de Derecho. Pero mientras esas pruebas no aparezcan, nosotros no vamos a sentar en el banquillo mediático a toda la policía española porque desde Marruecos se haya decidido señalarla. Y aquí viene la parte que resulta especialmente difícil de digerir. ¿Ahora Marruecos va a darle lecciones a España sobre cómo gestionar una frontera? ¿En serio? Porque mientras se acusa a nuestros policías de malos tratos, medios independientes marroquíes han difundido precisamente denuncias y vídeos sobre actuaciones de las propias autoridades marroquíes contra personas que regresaban desde Ceuta. Y este mismo fin de semana hemos visto a las fuerzas marroquíes desplegarse masivamente para impedir otro intento de entrada en Ceuta, interceptando a numerosos migrantes y practicando detenciones. Entonces aclaremos una cosa. Defender nuestras fronteras no convierte automáticamente a un policía en un maltratador. Detener a alguien que está cometiendo una infracción no es maltrato. Controlar una frontera no es maltrato. Impedir altercados no es maltrato. Aplicar la ley no es maltrato. Naturalmente, cualquier abuso individual que pudiera demostrarse tiene que investigarse. Precisamente porque defendemos a nuestra policía, podemos exigirle profesionalidad. Pero defender a nuestros agentes también significa algo elemental, no aceptar que sean declarados culpables simplemente porque alguien los acuse. Porque aquellos policías no estaban tranquilamente sentados en una oficina. Estaban intentando controlar una situación absolutamente excepcional. Miles y miles de personas habían entrado irregularmente en una ciudad española en cuestión de horas. Las autoridades tuvieron que responder a una emergencia gigantesca y Ceuta continúa soportando las consecuencias. Y después de todo aquello, ¿tenemos que convertir al policía que estaba allí intentando mantener el orden en el villano de la película? Pues no. Yo estoy con mi policía mientras nadie demuestre que un agente concreto ha cometido un abuso. Y si alguien tiene pruebas, que vaya a un juzgado. Eso es mucho más serio que lanzar acusaciones generales contra un cuerpo entero. Porque detrás del uniforme hay personas. Hay policías que tienen familia. Hay agentes que hacen turnos interminables. Hay hombres y mujeres que cuando una situación se descontrola no pueden apagar el teléfono y marcharse a casa. Ellos tienen que quedarse. Cuando hay disturbios, ellos están. Cuando alguien necesita auxilio, ellos están. Cuando hay que controlar una frontera bajo una presión extraordinaria, ellos están. Y después resulta tremendamente fácil analizar cada movimiento desde un despacho y acusarlos de todo. Pues pónganse ustedes delante de una situación semejante. Pónganse frente a miles de personas entrando simultáneamente. Intenten proteger a los ciudadanos. Intenten evitar enfrentamientos. Intenten identificar personas. Intenten auxiliar a quien lo necesita. Intenten mantener abierta una ciudad que está completamente desbordada. Y después hablamos. Porque hay algo todavía más preocupante en todo esto. España parece haberse acostumbrado a que cada acusación procedente del exterior provoque inmediatamente que nosotros mismos pongamos bajo sospecha a nuestras instituciones. No. Un Estado serio escucha una denuncia, la investiga y exige pruebas. Pero también defiende a sus servidores públicos cuando son acusados sin que exista una responsabilidad demostrada. Y ahí quiero ver al gobierno de España. Quiero verlo defendiendo públicamente la profesionalidad de nuestros policías y guardias civiles. No con la boca pequeña. No escondiéndose detrás de declaraciones burocráticas. Con absoluta claridad. Si existen indicios contra un agente concreto, investigación inmediata. Pero si se pretende convertir una acusación genérica en una condena colectiva contra las fuerzas de seguridad españolas, el gobierno tiene la obligación moral de defenderlas. Porque nuestros policías representan al Estado español. Y existe además una contradicción gigantesca que nadie debería ignorar.
Marruecos está reforzando precisamente sus propios controles para impedir nuevas entradas irregulares hacia Ceuta. Es decir, Marruecos reconoce mediante sus propios actos que una frontera tiene que ser controlada. Perfecto. Entonces España también tiene derecho a controlar la suya. España tiene derecho a decidir quién entra legalmente en territorio español. España tiene derecho a proteger Ceuta. Y España tiene derecho a utilizar sus fuerzas de seguridad dentro de la ley para mantener el orden. Eso se llama soberanía. Y defenderlo no significa estar contra los inmigrantes. Porque también hay que decirlo claramente. Podemos reconocer la desesperación de una persona que busca una vida mejor y simultáneamente defender que las fronteras existen y las leyes tienen que cumplirse. Una cosa no elimina la otra. Humanidad, sí. Asistencia a quien la necesita, sí. Respeto absoluto a los derechos humanos, por supuesto. Pero también policía. También fronteras. También normas. También autoridad. Y quizá deberíamos empezar a hacernos otra pregunta. En lugar de preguntarnos constantemente si España está siendo suficientemente comprensiva con todo el mundo. ¿Quién está siendo comprensivo con Ceuta? ¿Quién piensa en sus vecinos? ¿Quién piensa en sus comerciantes? ¿Quién piensa en sus servicios públicos? ¿Quién piensa en sus sanitarios? ¿Quién piensa en sus policías? Porque ellos también tienen derechos. Ceuta también tiene derecho a vivir con normalidad. Y España tiene derecho a proteger sus fronteras. Así que no. Yo no voy a pedir perdón por defender a la policía española. Voy a exigir que cumpla la ley. Voy a exigir que cualquier abuso demostrado sea castigado. Pero exactamente con la misma fuerza voy a exigir que nadie manche gratuitamente el uniforme de nuestros agentes. Porque cuando las cosas se ponen realmente feas, cuando desaparecen los discursos y llega la realidad, son precisamente esos hombres y mujeres los que tienen que ponerse delante. Y mientras hagan su trabajo dentro de la ley, desde aquí lo vamos a decir bien alto. Respeto para nuestra policía y respeto para nuestra Guardia Civil. Y a quien acuse de delitos o malos tratos, una petición muy sencilla. Menos propaganda y más pruebas. Y antes de terminar, quiero dejaros una pregunta que seguramente va a provocar más de una discusión en los comentarios. ¿Hasta cuándo tiene España que aguantar que desde Marruecos se señale a nuestros policías mientras nosotros seguimos dependiendo de Rabat para controlar una frontera que es española? Porque aquí hay algo que no cuadra. Cuando la situación se descontrola, nuestros policías y guardias civiles son los que tienen que ponerse delante. Son ellos quienes soportan la presión, quienes trabajan durante horas en condiciones dificilísimas y quienes tienen que solucionar sobre el terreno lo que otros no han sabido solucionar desde sus despachos. Pero después llegan las acusaciones. Y entonces parece que quienes tienen que justificarse son precisamente los que estaban defendiendo la frontera. Pues nosotros lo tenemos claro. Si alguien acusa a un agente español de cometer un delito, que presente las pruebas y que actúe la justicia. Pero convertir una acusación en una condena automática contra nuestras fuerzas de seguridad, no. Y ahora quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que el gobierno está defendiendo suficientemente a nuestra policía y a nuestra Guardia Civil? ¿O España está siendo demasiado débil frente a Marruecos? Os leo en los comentarios, porque quiero saber qué piensa realmente la gente sobre todo lo que está ocurriendo en Ceuta. Y si pensáis que hay asuntos que otros prefieren tratar de puntillas, suscribíos a Tendencia España, porque aquí vamos a seguir poniendo sobre la mesa las preguntas incómodas. Nos vemos en el próximo vídeo.